en un corte vamos a leer tu mensaje. Muy bien, como lo habíamos adelantado, ahora estamos con Mario Santiago Carosini, que es el presidente del Movimiento Monárquico Argentino, a quien le doy la bienvenida a M610, La Buena Radio. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar charlando contigo. Igualmente, Mario, tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Bueno, hace unos días ha fallecido Su Alteza el Príncipe Don Luis de Orleans y Braganza, aquel que tal vez si la revolución de 1889 no hubiera sido un éxito, sería el emperador de Brasil, ¿no? Sí, así es, tal cual. Es todo un símbolo, el fallecimiento de Su Alteza Imperial Real, Don Luis, es todo un símbolo, porque lo que los argentinos no estamos viendo es que hay una transición, está habiendo una transición en una gran batalla ideológica que se da no solamente en Brasil, sino a nivel mundial. Y esa batalla ideológica se está dando también entre lo que es la batalla entre la república y la monarquía. Fíjense ustedes lo interesante. ¿Quiénes llevaron el ataúd al interior, a la misa de cuerpo presente que se le hizo hace 2 días a Don Luis? Fueron los marineros de la Marina de Brasil. Sí. Primer punto interesante. Sí. Es decir, la Marina de Brasil llevó el ataúd al altar. El Ministerio de Relaciones Exteriores le envió las condolencias al actual jefe de la Casa Imperial, que es el hermano menor, don Bertrand de Orleans Braganza, a quien yo conozco personalmente. Mi padre tuvo trato con él también personalmente, se reunió en 2 oportunidades. Yo en la última sí estuve, que fue en el año 1991, en una reunión en el Jockey Club de Buenos Aires, a la cual fue invitado mi padre y yo también asistí. Esa reunión fue en la institución de la tradición, familia y propiedad, cuyo creador es el factotum filosófico de tanto Don Luis como Don Bertrand. Que eso después podemos llegar a charlar, porque es interesante. Entonces, fíjense que el presidente Bolsonaro decretó un día de luto nacional por la muerte de Don Luis. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que sí, es real, Brasil es una república, pero todas estas cuestiones simbólicas que yo acabo de mencionar nos indican que no era una persona común la que ha muerto, no era un político monárquico más quien ha fallecido. La familia imperial está en muy buena posición, ¿no? Se lo respeta mucho, se ve. Exacto, ese es el punto. La familia imperial tiene un arraigo en la gente muy importante, y ese arraigo está creciendo. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es una transición entre lo que mi amigo, el dirigente monárquico brasileño Rodrigo Brasileiro, que es obviamente un apodo, él es Rodrigo Díaz, pero los brasileños son muy dados a estos apodos, ¿no? Su ánimo alegre los hace ir por este camino, ¿no? Entonces mi amigo Rodrigo Brasileiro, él dice que nosotros desde el 2015 estamos en la nueva etapa de la historia monárquica brasileña. Y yo creo que con esa nueva etapa arrastra también al segundo movimiento más importante de América del Sur, que es el movimiento monárquico argentino. De hecho, nosotros trabajamos en conjunto con nuestros hermanos monárquicos brasileños. También soy amigo de don Rafael Vivancos, que es presidente de Ave Imperio, que es otra organización importante monárquica en Brasil. En Brasil no hay una sola organización, sí está Promonarquía, que digamos representa a la Casa Imperial, y a la cual por cuestiones de protocolo el movimiento monárquico argentino le dirigió las condolencias al secretariado de la Casa Imperial, que es a través de Promonarquía. Pero digamos, la
las instituciones monárquicas en Brasil son muchas. Por supuesto que en general todas responden a la Casa Imperial, representada ahora por el actual jefe de la Casa Imperial, que es don Bertrand, que es el hermano menor de don Luis al fallecer este. Entonces lo que tenemos es un panorama de la Casa Imperial, que tiene un arraigo muy grande en la población brasileña. Y lo que tenemos que aclarar, ¿no?, que la familia imperial no fue echada del trono por una revolución, por hambre, miseria ni nada, sino por señores terratenientes que no estuvieron de acuerdo con el fin de la esclavitud. Exacto, exacto. Cuya principal impulsora fue la princesa Isabel, Santa Isabel. Entonces, sí, claro, la revolución se dio básicamente por el tema de la esclavitud, que la monarquía la pretendía abolir, y además por influencia de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un papel fundamental apoyando al general Teodoro da Fonseca, el traidor que derrocó al imperio. Teodoro da Fonseca fue apoyado por la Marina estadounidense, que es conocido la batalla de Guanabara. Ahí intervino la Marina de Estados Unidos apoyando a los revolucionarios traidores, los republicanos, que al principio habían dicho que se iba a hacer un plebiscito, y eso tiene relación con los acontecimientos de la historia reciente, que también implican a la historia del movimiento monárquico argentino, porque la historia de los monárquicos brasileños, especialmente desde el año 1989, están realmente unidas por caminos que van paralelos y que se entrecruzan. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en 1988 el diputado brasileño Antonio Cunha Bueno logró que se destruya la famosa cláusula pétrea. Como yo he dicho, los revolucionarios de 1889 habían dicho que había que hacer un plebiscito para ver si la gente quería continuar con la república o con la monarquía, que había sido el imperio que había sido abolido por ellos unos días antes. ¿Qué pasó? Bueno, ese plebiscito, como es de esperar, nunca se realizó, porque obviamente la monarquía estaba arraigada en el pueblo. De hecho, el emperador se asumía como defensor de los ciudadanos en contra de los políticos, que en general siempre quieren abusar de los derechos individuales de los ciudadanos, y especialmente en su calidad de contribuyentes. Entonces, ¿qué pasó? Ese plebiscito nunca se realizó. Se olvidaron. Se olvidaron, un pequeño olvido. Es más, como también se hace en Argentina, esa famosa cláusula pétrea, que no surge de nada razonable, sino que dice que la institución de la república, la forma organizativa, el esquema organizativo republicano, es algo pétreo, es algo que la Constitución no lo dice, pero que es lo único que no se puede tocar. En general, yo tengo la idea de que lo único pétreo es la cara de los constitucionalistas que enuncian ese argumento, porque en realidad todos sabemos perfectamente que en la historia de la humanidad no hay nada que no pueda ser cambiado. Sí, claro. Entonces, en general, nosotros hemos visto que lo que se consideraba firme y que no iba a poder ser cambiado, como por ejemplo la monarquía, porque a principios del siglo XIX lo común era la monarquía y la excepción era la república. Recién había sido creada la república de Norteamérica, de Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, 100 años después, lo más común ya era la república, que empezó con Estados Unidos, y luego siguió por influencia también de Estados Unidos, porque lo utilizó como un arma estratégica para hacer valer su escala imperial, ¿no? Porque Estados Unidos es una república imperial, tiene intereses planetarios. Esto es fácilmente de ver, pero no era fácil de ver a fines del siglo XVIII, pero sí lo vio un ministro de Carlos III, y ese ministro, el conde de Aranda, le dijo: hoy es una pequeña nación con apenas 3 estados.
pero va a ser un gigante y tenemos que preverlo. Y le sugirió a Carlos III dividir el Imperio Español en 2 o 3 reinos, le sugirió, y poner obviamente príncipes españoles. En ese momento Carlos III se equivocó y no le hizo caso. Tendría que haberle hecho caso, porque la profecía del conde de Aranda se cumplió. Y entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la muerte y lo que significa la muerte de Don Luis. Bueno, nosotros estamos en un periodo, en esta gran batalla planetaria, en esta gran batalla cultural, dentro de la cual humildemente también se encuentra el movimiento monárquico argentino, que junto con sus hermanos brasileños están participando de ella. ¿Y qué es lo que... por cómo participó Don Luis? Bueno, ¿cómo vemos esta batalla cultural de índole planetaria? Bueno, en esto está obviamente en juego no solamente cuestiones filosóficas, hay cuestiones de poder, hay cuestiones de dinero, por supuesto, hay cuestiones de lo que se está... Al ser una batalla cultural, las batallas culturales se libran generalmente en la mente de las personas. Uh-huh. Por eso es que la educación, los medios de comunicación como el tuyo, Marcelo, y aprovecho para agradecerte este espacio que generosamente no es la primera vez que me otorgas, son el ámbito donde se desarrolla. El objetivo es conquistar la mente de las personas. Es así. De hecho, esa batalla se da entre una visión, yo diría, totalitaria, y una visión que desde mi punto de vista es la correcta, la que defendemos los monárquicos, que es la visión occidental y cristiana. Porque es occidental y cristiana, yo diría judeo-cristiana. ¿A qué me refiero a este enfrentamiento entre estas dos visiones filosóficas de las civilizaciones que son totalmente opuestas, son lo opuestos lo uno de la otra? Una es totalitaria y la otra es una visión de la libertad, una visión de la sociedad con libertad dentro de lo que humanamente es posible. La civilización judeo-cristiana se basa fundamentalmente, aunque parezca mentira, básicamente todo su orden jurídico se basa en los 10 mandamientos, que obviamente son precristianos, uh-huh. son de origen judío. Entonces, esos 10 mandamientos, si uno los mira y analiza detenidamente, son aquellos que tienen a través del cual se organiza todo el sistema jurídico de Occidente. Porque, por ejemplo, está el derecho de propiedad, está la intención, es decir, la diferencia entre lo que es dolo y culpa, o cuando uno dice no desearás la mujer de tu prójimo, está dándole importancia al pensamiento, a la intención, que tiene efectos jurídicos también. Y así podemos enumerar muchas otras cuestiones. Ahora bien, hay una visión totalitaria que elimina absolutamente todo esto, y es la visión que nació en 1848. Es la visión del socialismo científico o del marxismo. Y esta visión era la que tenía Don Luis. Entonces es importante, cuando estamos recogiendo la importancia del fallecimiento de Don Luis, lo que tenemos que rescatar es el legado. Y el legado es precisamente esta visión que yo creo que es correcta, porque en definitiva de lo que se trata hoy, y más en el mundo de la digitalización y la globalización, y de la peligrosa inserción de esta maquinita que es el celular en nuestros hogares, porque nos facilita mucho la vida, sí. Pero guarda, porque hoy los gobiernos tienen más datos de los que nosotros querríamos darle. Saben todo. Entonces estamos viviendo un 1984, ya esto no es una quimera, no es una ilusión de una película de ciencia ficción. 1984 ya, que me refiero obviamente a la novela de George Orwell, de Eric Blair, que en realidad era su nombre original, eso es una realidad. Entonces, aún hoy más que nunca, nosotros estamos viendo que esa batalla entre un gobierno totalitario mundial
versus aquellos, y te incluyo, Marcelo, aquellos que queremos vivir tranquilos dentro de la libertad que es posible en el ser humano, en una sociedad que respete los derechos individuales y que haga, digamos, de un acuerdo razonable entre los derechos de los gobiernos para organizarnos y los derechos individuales. Bueno, eso es hoy lo que está en juego dentro de esta batalla cultural. Entonces, vuelvo a insistir, esta era la visión filosófica de don Luis, que ahora hereda su hermano don Bertrand. Y esto que estoy hablando contigo, creo que nunca... es más, creo que lo estoy hablando porque tengo un conocimiento de primera mano, precisamente porque desde 1989 nosotros, como movimiento monárquico, hemos tenido una relación con la tradición familia y propiedad, que es una institución que representaba a la familia, a la Casa Imperial aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque el creador de esa institución es el filósofo brasileño Plínio Correa de Oliveira. Y Plínio Correa de Oliveira es un intelectual, autor de Revolución y Contrarrevolución. Es un libro que es interesante de leer, y él plantea que precisamente la batalla es esta, entre un totalitarismo que es básicamente encarnado por lo que yo denomino la izquierda marxista, que hoy, guste o no, es la única izquierda que existe. Sí. Uno puede pensar en el socialismo utópico, pero ya el socialismo utópico, Marx y Engels, su socio Engels, se encargaron de matar a todos los que podían llegar a sobrevivir. Hoy lo que tenemos es un socialismo exclusivamente marxista, que es una idea totalitaria, y lamentablemente es una idea totalitaria que ha hecho su pie fuerte en la educación. Si hay algo que tiene bien claro la izquierda totalitaria marxista, es que debe ganar la batalla cultural, y la batalla cultural se gana en los colegios, en las universidades y en los medios. Así es. Entonces, eso que nosotros estamos viendo es el gran desafío, y eso lo han entendido los dirigentes monárquicos brasileños. Y por suerte nosotros estamos en una tarea de colaboración y mutua ayuda entre los monárquicos brasileños y los monárquicos argentinos. Es más, hay un hecho histórico del cual también fue partícipe el movimiento monárquico, quizá por cuestión del azar, y quizá dicen que no tanto el azar, sino porque en general quien busca encuentra. ¿A qué me refiero? En 1989, exactamente el 22 de enero, mi padre apareció en el programa de Susana Jiménez, en la noche del domingo de Sofovich. En ese momento era un programa de muy alto rating. Sí. Él acostumbraba a hacer un reportaje a última hora, más o menos a las 10:30, a un personaje. El reportaje fue a mi padre, porque había salido una nota sobre el movimiento en La Nación, y entonces lo llamó. Eso fue, si ustedes se fijan, es una fecha importante también para los argentinos, pero lo va a ser también para los monárquicos brasileños. ¿Por qué? Fue 22 de enero del año 1989. El 23 de enero, el día siguiente, sucedió el ataque a la Tablada. El 23 de enero es mi cumpleaños. En el ataque a la Tablada asesinaron al soldado Mateo. En este momento tengo una laguna, pero bueno, el soldado, ya me va a venir el nombre. El soldado que asesinaron en la entrada, para entrar al regimiento de la Tablada, era un soldado monárquico, argentino. Había sido exalumno de mi padre. Y estaba ahí de casualidad, porque él lo reemplazó a un amigo que tenía que salir, entonces él lo reemplazó. A los días siguientes se comunicó un ex comisario de Brasil que vivía acá en la zona de Palermo con mi padre, y le dijo que lo podía comunicar a su vez. Yo la hago corta la historia porque sé que tenemos poco tiempo, pero miren lo interesante, que él lo podía comunicar con el diputado Antonio Cunha Bueno,
que es quien un año antes había hecho caer la famosa cláusula pétrea de que la república no se podía discutir, y dio la apertura para que se diera el plebiscito que finalmente se hizo de manera, yo diría, bastante fraudulenta en 1993. Fue el diputado Pedro Antonio Cuñabueno quien hizo que en 1993 haya un plebiscito, el primer plebiscito, y no va a ser el último, obviamente, entre monarquía y república, que se dio en Brasil y que obviamente él ganó por todos los medios con 100 años de retraso, con casi 100 años de retraso, sí, fueron un poquito más de 100 años de retraso, ese famoso plebiscito que habían dicho los republicanos de 1889 y que no se cumplió. Entonces, todo ese periodo de poco más de 100 años, el movimiento monárquico argentino comenzó a participar, porque el diputado Cuñabueno vino en agosto de 1989. Ya mi padre se había encontrado durante la década del 80 con don Bertrand de Orleans Braganza, que, como ustedes saben, a partir de la muerte de don Luis, es ahora el actual jefe de la Casa Imperial de Brasil. Entonces, el diputado vino a la Argentina y tuvo una especie de minicumbre monárquica. Esa minicumbre monárquica se realizó en el Hotel Bauen, cuando el Hotel Bauen era un hotel importante. Era un hotel lindo, ¿no? Exacto, era importante en ese momento. En esa entrevista, yo me acuerdo que entramos, había un dirigente que en este momento ya ha muerto, estaba mi padre, este dirigente y yo. Y nos sentamos antes de hacer una entrevista. Esta entrevista está grabada en un VHS que tengo que bajarlo a digital, y se hizo en la confitería del primer piso del Hotel Bauen, en esa entrevista estaba yo como una especie de entrevistador, y estaba mi padre y el diputado Antonio Cuñabueno. Hay que aclarar que en Brasil existen dos líneas. Está la línea de Basouras y la línea de Petrópolis. Sí. La que es reconocida, yo diría mundialmente como la legítima, es la línea de Basouras, que es a la que pertenece el extinto don Luis y el actual jefe de la Casa Imperial, don Bertrand. Entonces, en ese momento, en esa charla de café, estaba un senador, no sé si recuerda, el senador Vaca, por la capital federal, senador peronista, obviamente, y en ese momento estábamos charlando el diputado Cuñabuena brasileño, el senador Vaca, este dirigente monárquico, forma parte del antiguo consejo directivo, mi padre y yo. Y es interesante porque en ese momento el diputado Cuñabueno, brasileño, nos presentó al senador Vaca, que estaba charlando antes con él, antes de que llegáramos, y el senador Vaca después murió no mucho tiempo después. Se manifestó interesado y yo diría, dice, realmente me interesan estas ideas monárquicas porque en definitiva son las ideas de nuestros próceres. Claro. Esto, fíjense entonces cómo se van entrelazando. Había mucho que charlar, pero es todo un símbolo porque ahora don Bertrand está, yo diría, encabezando la nueva etapa del monarquismo brasileño y ya la está consolidando, porque de hecho en los papeles, quien estaba en todos lados de Brasil, en todos los llamados, las unidades monárquicas que están distribuidas y descentralizadas por todo Brasil, le hace Promonarquía, le hace la organización Ave Imperio, le hace la Confederación Monárquica de Brasil, de la cual mi amigo Rodrigo Brasileiro es un dirigente, y que pensamos hacer una reunión monárquica en Córdoba. Ya está planeada, lo que pasa es que se ha ido postergando por el tema del coronavirus, claro. Pero ya la estamos organizando. Entonces, fíjense que toda esta nueva etapa, que ya es una etapa de relación muy fraternal con el pueblo, con la relación con las Fuerzas Armadas, con el gobierno, como yo lo he dicho al principio de la charla, bueno, yo creo que no podemos estar lejos de un futuro segundo plebiscito, que es lo que se está buscando, porque ya hay un pedido al Congreso brasileño
en este aspecto. Y además no nos olvidemos que un sobrino de don Bertrand, el príncipe Luis Felipe, hijo de Eudes, el hermano que está, digamos, don Luis tenía dos hermanos, son dos hermanos originalmente. Don Luis era el primogénito. El segundo hermano era el príncipe Eudes, que renunció a sus derechos dinásticos. Por eso el tercero es don Bertrand, quien recibe los derechos dinásticos. El segundo en la línea de sucesión sería, actualmente, que sería el heredero de don Bertrand, queda don Antonio. Pero don Antonio es el sexto, porque el cuarto y el quinto también renunciaron a sus derechos dinásticos. Entonces, dentro de esta maraña de relaciones, Luis Felipe es hijo de Eudes, que era el segundo después de don Luis. Y Luis Felipe es diputado del Congreso brasileño, por un partido que él fue también creador. Es decir, que por primera vez, ya además del diputado brasileño, también hay un miembro de la Casa Imperial, si bien no tiene derecho, no es heredero porque su padre renunció, pero de todas formas están en la política y están dentro del Congreso brasileño. Mario, es decir, dentro del Congreso el tiempo es tirano hay monárquicos. Y ya me están haciendo señas. Perfecto. Me gustaría continuar este tema, si no es aquí en la radio, en el programa que tenemos en televisión. ¿Podemos contar con tu participación? Sí, cómo no, no hay ningún problema. Bueno. Es cuestión de arreglar cuándo y cómo, y lo hacemos, Bueno, Marcelo. Te felicito por la lucha que llevas adelante, y me gustaría saber el nombre de ese joven soldado que falleció en el intento de copamiento de la Tablada, que nombrabas vos. Es el soldado... Cuando te venga en la memoria, me lo pasás, por favor. Sí, por favor, porque es algo que es una historia también que para contar. La familia vivía acá a 6 cuadras de mi casa. Muy bien. Y realmente después me voy a acordar. Bueno. Y te lo voy a indicar, Marcelo. Dale. Seguiremos en otro programa. Mil gracias y adelante con la lucha, que no estás solo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Chau. Hasta la próxima.